Gracias, señor presidente. Buenos días, señores y señores diputados. Subo a esta tribuna en representación del Grupo Parlamentario Socialista para traer de nuevo a esta Cámara un debate que está siendo recurrente y que lo seguirá siendo a lo largo de esta legislatura. Estamos en el ecuador de la legislatura, ya lo hemos pasado, y en relación con la gestión que el Gobierno está haciendo de la sanidad pública de nuestro Sistema Nacional de Salud, tenemos una situación en la cual, desde que se aprobó el Real Decreto Ley 16/2012 en abril de hace 2 años, la cobertura, el derecho a la atención sanitaria en este país sufrió un cambio que está teniendo enormes consecuencias. Esto está siendo algo que ya se está convirtiendo en una herencia del Gobierno del Partido Popular, de la señora Mato, y también una herencia del propio Grupo Parlamentario Popular, porque el Real Decreto Ley 16/2012 supuso un cambio unilateral del modelo del Sistema Nacional de Salud desde el punto de vista de lo que son sus características esenciales y, en concreto, en lo que tiene que ver con el derecho a la cobertura de la atención sanitaria y la protección a la salud, un cambio unilateral que así ha quedado manifiesto por parte del posicionamiento que los diferentes grupos parlamentarios han hecho y hemos hecho a lo largo de diferentes debates y, por lo tanto, una ruptura de un consenso básico que tuvo su mayor expresión cuando en el año 2003 la Ley de Cohesión y Calidad definió una serie de características una vez que se produjo la transferencia al conjunto de las comunidades autónomas de lo que era y lo que es la gestión de los servicios de salud al ámbito autonómico. Ha habido, por lo tanto, una pérdida del carácter de universalidad del Sistema Nacional de Salud por razón de ciudadanía. Se han introducido copagos que han generado barreras de acceso, dificultades en algunos sectores de la población y ha habido recortes de derechos. A pesar incluso de la enorme rectificación de errores que hizo el Gobierno cuando, a los pocos días de aparecer este Real Decreto Ley 16/2012, tuvo que hacer una serie de correcciones porque técnicamente daban al traste con un montón de derechos que se habían adquirido por parte de los pacientes. La sanidad hoy, señoras y señores diputados, a juicio del Grupo Parlamentario Popular, es menos equitativa que hace 2 años. No solamente por el hecho de que se ha perdido el derecho de atención sanitaria y de protección a la salud por razón de ciudadanía, sino también porque el Ministerio de Sanidad está mostrándose absolutamente incapaz de liderar la cohesión en el conjunto del Sistema Nacional de Salud y hoy muchos pacientes ven cómo simplemente moverse de una comunidad a otra por razones familiares o laborales les puede suponer una dificultad concreta para poder adquirir los medicamentos que su médico de cabecera le ha prescrito cuando va a otra comunidad autónoma, por poner algunos ejemplos de dificultades de cohesión o las diferencias que hay en el calendario vacunal o las diferencias y las dificultades que hay para acceder incluso a centros y unidades de referencia. Es, por lo tanto, un sistema menos cohesionado, hay menos cohesión y fíjense que, además, las organizaciones profesionales y las organizaciones de pacientes están manifestando que hay más dificultades para la incorporación de las novedades, de las innovaciones terapéuticas, de las innovaciones referidas a productos sanitarios, que en concreto en el ámbito de la oncología médica están suponiendo ya una enorme preocupación del conjunto de los profesionales y del conjunto de los pacientes. Pero es que incluso para el objetivo que plantea el propio Real Decreto Ley, la sanidad pública española hoy, el Sistema Nacional de Salud hoy, es menos sostenible que hace 2 años. Los presupuestos son insuficientes. Fíjense, la deuda que ha generado la gestión del Gobierno del Partido Popular de la señora Mato, asciende a 19.000 millones de euros. La insuficiencia presupuestaria del Sistema Nacional de Salud en el año 2012 fue de 9.000 millones de euros, en el año 2013 de 7.000 millones de euros y en los 4 meses que van del año 2014 de 3.000 millones de euros. Por lo tanto, el balance es, desafortunadamente y desgraciadamente, enormemente negativo. Pero quiero centrarme en la proposición de ley que trae mi grupo parlamentario. Queremos reponer el derecho a la asistencia sanitaria porque ya no es universal. El cambio fundamental que produjo este Real Decreto Ley 16/2012 y que queremos modificar con esta proposición de ley que traemos a la Cámara, lo que hace es modificar el artículo 3 de la Ley de Cohesión y Calidad, que en el año 2003 supuso un pacto explícito, en concreto de mi grupo parlamentario, con el Ministerio de Sanidad que en aquel momento lideraba la señora Ana Pastor. El texto literal
de la Ley de Cohesión y Calidad definía que son titulares del derecho a la atención, a la protección de la salud y a la atención sanitaria todos los españoles y los extranjeros que estén en el territorio nacional. Este era el texto literal, que ha sido modificado por el Real Decreto Ley, no solamente desde el punto de vista de quién tiene derecho, porque ahora el texto del Real Decreto Ley 16/2012 dice que se tiene derecho solamente las personas que tengan la condición de asegurado, no el hecho de ser español, sino ser asegurado, o el hecho de ser extranjero residente, sino ser asegurado. Pero además no solamente ha hecho este cambio, ha hecho también un cambio conceptual, porque ha cambiado el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria por el derecho a la asistencia sanitaria. Un cambio conceptual que no es menor, porque es también un cambio de modelo de un sistema que, orientado hacia la prevención, a la protección de la salud y a la atención sanitaria, por lo tanto, ligado directamente con la Constitución española, se pasa a un modelo que se orienta exclusivamente a la asistencia sanitaria. Señorías, ¿cuáles son las consecuencias de esta decisión unilateral? Los españoles pierden un derecho de ciudadanía. Pierden un derecho de ciudadanía porque si no son asegurados no tienen derecho a la protección de su salud. Y esto es un cambio absolutamente innecesario desde el punto de vista de la razón de ciudadanía, pero también desde el punto de vista que quería argumentar el Gobierno cuando planteaba la necesidad de conseguir gestionar con menos gasto la asistencia sanitaria. Porque no supone precisamente un menor gasto esta decisión. Supone una minusvaloración de la capacidad que tiene un ciudadano español, una ciudadana española en exigir unos derechos. Hasta el punto que hoy estamos viendo cómo, en esas circunstancias, profesionales de la sanidad están denunciando que con los cambios que se produjeron en el Real Decreto Ley 16/2012 tienen dificultades para poder seguir sus tratamientos. Es conocido el caso que en esta semana ha aparecido en un blog de un prestigioso cardiólogo que comenta que una persona ha tenido que decidir o comer o pastillas y, por lo tanto, su stent se ha deteriorado porque no ha podido seguir su tratamiento. Y eso tiene un coste en salud y tiene un coste económico. Por lo tanto, es una decisión que no hace más sostenible el Sistema Nacional de Salud, pero es que además lo hace menos digno para los ciudadanos españoles. Por eso es importante que el Partido Popular rectifique esta decisión. Segunda consecuencia, no menos importante, en aquellas personas inmigrantes en situación administrativa irregular, que pierden un derecho que, además de ser una decisión xenófoba, injusta, es una decisión inútil desde el punto de vista del ahorro. Fíjense, en primer lugar me parece importante señalar, señoras y señores diputados, que la inmensa mayoría de los inmigrantes que están en el territorio español en situación administrativa irregular están trabajando, solo que no tienen contrato. Y en lugar de ver cómo desde el Gobierno se toma una postura y una posición en términos de inspección laboral para hacer posible que aquellas personas que le dan trabajo a estos ciudadanos y que no le dan contrato, los saquen del anonimato, los saquen de lo que es, en el fondo, un fraude que están haciendo determinados empresarios, lo que encuentran es que le quitan su derecho a la atención sanitaria. Los expulsan de la atención sanitaria. Decisión basada en la xenofobia, decisión injusta, decisión que incluso puede no ser legal desde el punto de vista de los compromisos que tiene el Reino de España asumidos ante órganos como las Naciones Unidas, que acaban de reclamarle al Estado español que reponga el derecho a la atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular. Pero es que desde el punto de vista sanitario es una decisión inútil. Es una decisión que perjudica a estas personas, pero perjudica también al conjunto de la comunidad y, por lo tanto, al conjunto de los ciudadanos españoles cuando estamos hablando de enfermedades infecciosas, por ejemplo. Es una decisión ineficaz también desde el punto de vista de objetivos que son importantes para una sociedad desarrollada como la sociedad española. Por ejemplo, ¿no es importante prevenir los embarazos no deseados y los abortos, por lo tanto? Cuando a personas concretas, como puede ser este colectivo de ciudadanos inmigrantes en situación irregular, se les dificulta el acceso a servicios de atención primaria y a la planificación de su maternidad a las mujeres inmigrantes, estamos condicionando mayor riesgo de embarazos no deseados y, por lo tanto, mayor riesgo de abortos por esos embarazos indeseados.
Otro objetivo importante tiene que ver con la violencia de género, con la prevención de la violencia de género. Aquí, precisamente, desde el Gobierno socialista, continuado con el Gobierno actual, la labor de hacer detección precoz de violencia de género en los servicios sanitarios es un elemento fundamental. Cuando también se niega el derecho a acceder a los servicios de atención primaria, se están poniendo las bases para que se haga más difícil una estrategia de prevención de violencia de género que los servicios sanitarios pueden detectar precozmente y que también estas personas tienen, en ese sentido, unas consecuencias negativas por verse excluidos. Pero fíjense, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista sanitario, un ciudadano, una ciudadana inmigrante con hipertensión, que no tenga acceso al tratamiento porque no tiene derecho a él y que no se lo pueda pagar, tiene un enorme riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. Eso, en términos sanitarios, es un coste en salud absolutamente injustificable. Pero es que en términos económicos cualquiera entiende que tratar una hipertensión arterial es mucho menos costoso que tratar las consecuencias de un accidente cerebrovascular, si es que sobrevive esa persona a esas consecuencias. Lo mismo les puedo hablar de una diabetes. Estoy hablando de enfermedades que son comunes. Una diabetes es una enfermedad crónica que tiene su seguimiento habitual en el ámbito de la atención primaria, su detección precoz en el ámbito de la atención primaria incluso. Las consecuencias de una diabetes no tratada es un pie diabético, una retinopatía diabética, son consecuencias que tienen enormes costes en salud, pero que, lógicamente, cuando dan lugar a síntomas donde luego sí tienen derecho para ir a las urgencias hospitalarias estas personas, lo que tienen es un mayor coste. Es una decisión que no tiene sentido en términos sanitarios. Por eso, precisamente, señoras y señores del Partido Popular, se han quedado solos con esta medida. No hay nadie en España, no hay ninguna organización que apoye esta decisión del Gobierno, porque no tiene sentido tampoco en términos sanitarios. Nosotros queremos traer este debate de nuevo aquí porque creemos que España merece debates que le den motivo para la esperanza. A pesar de este panorama, a pesar de este Gobierno, a pesar de las consecuencias que he relatado someramente, yo creo que hay motivos para la esperanza. Fíjense, hay un trabajo enorme de organizaciones no gubernamentales, Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras, es decir, no voy a agotar aquí el listado de organizaciones que están resolviendo con su mediación los problemas que día a día está habiendo con personas concretas que están sufriendo esta consecuencia. Las organizaciones profesionales, médicas, de enfermería, todas las profesiones sanitarias están en contra de esta decisión. Y fíjense, el señor Rajoy firmó un acuerdo con las organizaciones profesionales. Yo les tengo que decir que si no resuelven esta cuestión, mi pronóstico personal es que eso se va a terminar rompiendo, porque parte del acuerdo tiene que ver con el reconocimiento del derecho universal a la atención sanitaria. Hay comunidades autónomas, 10 por lo menos, que no están cumpliendo literalmente el planteamiento del Real Decreto Ley 16/2012. Especialmente Asturias y Andalucía, porque reconocen el derecho como el resto de los españoles. Pero también otras comunidades autónomas como Cataluña, como Canarias, como Valencia, que están tratando de poner remedio a una situación que no tiene justificación alguna. También la posición de los grupos parlamentarios, la vamos a ver hoy. En este tema, ustedes, señores del Partido Popular, se encuentran en absoluta soledad parlamentaria. Y eso es un motivo de esperanza, porque fíjense, estoy convencido de que cuando ustedes pierdan la mayoría absoluta, esta ley va a ser derogada. Ahora bien, yo creo que tienen una oportunidad que les pediría, por favor, que la reflexionaran y que la aprovecharan. Acepten, desde la mayoría absoluta del Partido Popular, acepten la tramitación de este proyecto de ley. Porque no solamente estaríamos reponiendo un derecho humano, un derecho universal, un derecho a la salud, que desde el punto de vista de la ética social y de la ética sanitaria es difícil de oponerse a él, sino que estarían ustedes aprovechando una oportunidad histórica de poder conseguir un pacto de Estado por la sanidad. Tengo que decirles claramente y con rotundidad que si no se acepta la tramitación de este proyecto de ley, de esta proposición de ley que hace el Grupo Parlamentario Socialista por parte del Grupo Popular, no va a ser posible un pacto de Estado la semana que viene, cuando discutamos en la Comisión de Sanidad las conclusiones de la subcomisión que ha estado trabajando en ese sentido. No nos vengan con excusas de mal pagador, no nos digan que Europa no les deja. Los Estados miembros en Europa tienen y tenemos competencias para definir cómo organizamos nuestra atención sanitaria. No digan que esto no es sostenible en términos económicos. Aprovechen la oportunidad. Si no, les reitero, cuando gobierne el Partido Socialista,
este Real Decreto Ley será derogado y repondremos los derechos a los ciudadanos españoles y a los ciudadanos inmigrantes en situación irregular. Muchísimas gracias.